mucho que su presencia aquí. Y bueno, pues es para mí un honor presentar al doctor Iván Martínez Dunker, que además de todo es nuestro caballero brillante en esta empresa de la red de Glicociencias y Salud. Pues el doctor es el coordinador y realmente la mente maestra y el motor detrás de todo, ¿no? Entonces, muchas gracias, Iván, por estar aquí. Iván es médico cirujano militar y además hizo un doctorado en ciencias en Francia, en la Escuela Práctica de Altos Estudios, y ahora pues es profesor, investigador y director del Centro de Investigación en Dinámica Celular de aquí de la UAM. Él pues ya tiene mucho tiempo trabajando con glicobiología humana y ha publicado trabajos básicamente pues en cuanto a la caracterización de glicoconjugados en la respuesta inmune de células T, diagnóstico de desórdenes congénitos de la glicosilación, sobre todo, y esto creo que es muy interesante saber que Iván pues es un pionero en México. Por primera vez él está haciendo la caracterización de estas cuestiones aquí en el país. Además, bueno, pues como ya dije, es nuestro fearless leader, encabezando pues todo este esfuerzo de la red de Glicociencia en Salud. Gracias, Iván. Muchas gracias por la introducción. Bueno, buenas tardes a todos. La intención de la plática el día de hoy es platicarles sobre los desórdenes congénitos de la glicosilación. Los desórdenes congénitos de la glicosilación, adicionalmente a ser enfermedades que van a estar afectando a los seres humanos, han sido oportunidades para la glicobiología de demostrar la importancia que tiene la glicosilación. Y ustedes lo podrán ver no solamente al ver los síntomas, los signos que algunos de estos pacientes tienen, sino también algunos de los tratamientos que se han implementado para corregir estos tratamientos. Desafortunadamente, como es el caso de una gran parte de las enfermedades metabólicas hereditarias, no se cuenta con tratamientos. Y es por ello que ustedes son muy importantes, porque a fin de cuentas los médicos muy pocas veces son los que descubren nuevos tratamientos o proponen nuevos tratamientos, y particularmente en la cuestión metabólica, pues los investigadores, sobre todo ellos que están en la bioquímica, ingenieros, son importantes para ir descubriendo cómo utilizar esas rutas que están alteradas en la construcción de estos glicanos para sobrepasar el defecto y entonces poder construirlo. Adicionalmente, pues estas enfermedades se dificulta su diagnóstico y su estudio porque hablamos de enfermedades que son raras. Y entonces, dependiendo de la clasificación en la parte del mundo de lo que entendemos por enfermedades hereditarias raras, pues estamos más o menos hablando de que 1 de cada 50,000 nacimientos va a tener esa enfermedad. Entonces, en frecuencia, con respecto a otro tipo de patologías, no estamos hablando de enfermedades frecuentes. Y entonces, conforme ustedes se van metiendo en la cuestión de la asistencia clínica, de las enfermedades que hay, de la gran deficiencia que en México hay en cuanto al diagnóstico de las enfermedades genéticas en general, pues se van dando cuenta de la importancia que es que nosotros empecemos a hacer los diagnósticos, ¿no? Después de 7 años de estar buscando pacientes, pues fue en el año pasado, como lo mencionó la doctora Laura, que pudimos identificar a los primeros pacientes con un desorden congénito de la glicosilación, cuando en el resto del mundo, desde los años 80, se empezaron a diagnosticar. Entonces, es un reto el diagnóstico y, por supuesto, encontrar tratamientos. Los desórdenes congénitos de la glicosilación han sido ampliamente caracterizados, ya hay más de 90 subtipos de desórdenes congénitos de la glicosilación. ¿A qué nos referimos con esto? Bueno, más de 90 genes que ya han sido relacionados en seres humanos con patologías. Es una de las enfermedades que más está creciendo en cuanto a nuevos subtipos que son diagnosticados. Por ejemplo, me parece que hace un par de años prácticamente se diagnosticaba un nuevo subtipo cada 3 semanas. Esto gracias también a muchas de las tecnologías que nos han permitido pues caracterizar, como lo es la secuenciación de exomas completos, para entender las enfermedades en niños de quienes no sabemos el diagnóstico. Entonces, tal vez a estas alturas algunos de ustedes lo saben, otros tal vez no, pero los glicoconjugados, pues básicamente tenemos lo que son los glicoesfingolípidos, lípidos con cadenas de carbohidratos asociados, N-glicoproteínas, que son este tipo de cadenas con
residuos de N-acetilglucosamina unidos a residuos de asparagina en sitios consenso particulares. Tenemos O-glicoproteínas, aquí se caracteriza un tipo de O-glicoproteína en donde el primer residuo de esa cadena es una N-acetilglucosamina, aunque hay otros tipos de O-glicoproteínas que inician con otro tipo de carbohidrato. Tenemos estas anclas de glicosilfosfatidilinositol, en donde tenemos a través de esa parte de lipídica un puente de carbohidratos que permite anclar una proteína en la membrana, pero no dentro de ella, sino lejano a la membrana, porque eso es requerido para ciertas funciones celulares. Y tenemos estos proteoglicanos, que son proteínas, que van a tener este tipo de cadenas de disacáridos repetitivos, generalmente con un tetrasacárido común para todos ellos, y que generalmente las proteínas van a tener 20, 30, 40 sitios con esas cadenas, como parecerían los cepillitos esos con los que limpiamos las probetas. Y entonces son glicosaminoglicanos cargados que van a estar unidos a la proteína generando proteoglicanos. En todos estos casos, todas estas modificaciones que están presentes de manera abundante en nuestro cuerpo, y en nuestras proteínas, en nuestros lípidos, pues ya han sido sujetas a la identificación de defectos congénitos, es decir, seres humanos que han pues tenido la poca fortuna de tener una mutación en algún gen importante en la síntesis de algún tipo de estos glicoconjugados. Y bueno, por supuesto, en la glicobiología, uno de los retos o contribuciones que tratamos de hacer es a la comprensión de los carbohidratos, no desde el punto de vista catabólico de obtención de energía, sino desde el punto de vista anabólico de la construcción de estructuras, y sobre todo estructuras que están mandando información. Una célula, de manera muy rápida, particularmente si estamos hablando de un ser humano, en donde la comunicación celular tiene que ser dinámica y muy eficiente, estos carbohidratos, a través de distintos procesos que ustedes saben mejor que yo, que no son solamente para obtener ATP, sino para construir glicosilnucleótidos o sustratos donadores para las reacciones de glicosilación que las transferasas van a estar utilizando para construir estas cadenas, pues van a ser funciones bioquímicas, celulares, muy importantes, particularmente, no siempre, pero particularmente en la superficie celular, donde se va remodelando la superficie con pequeños cambios en estos glicanos que vimos anteriormente, pero en donde el cambio de un solo carbohidrato, de una situación a otra, cambia la manera en que esa célula va a interactuar con ligandos en su entorno, como puede ser una célula, como puede ser una proteína, y por lo tanto, pues la dinámica y la comunicación va a estar cambiando gracias a estas modificaciones que encontramos en los carbohidratos. Como ustedes pueden ver aquí, fue en el 81 en donde se diagnosticó, caracterizó el primer desorden congénito de la glicosilación. Y el primero fue aquel que estaba involucrado en una afectación de lo que es la vía de la N-glicosilación, que fue uno de los tipos de glicoconjugados que vimos. Como ustedes pueden ver, año con año, y particularmente en lo que es la vía de la N-glicosilación, que es con este colorcito, conforme han pasado los años, nuevos genes ya han sido identificados en seres humanos afectando la glicosilación. Pero, de igual manera, conforme pasan los años, hemos visto la caracterización de CDGs, pero que no involucran defectos en la vía de la N-glicosilación, sino en otras vías que también son de glicosilación, pero que involucran otro tipo de enzimas, otro tipo de sustratos en muchas ocasiones. Y ustedes pueden ver que el crecimiento año con año es bastante importante. Y como les mencioné, con respecto a otros grupos de enfermedades metabólicas hereditarias, es el grupo de enfermedades que más está creciendo en cuanto a nuevos diagnósticos y de manera muy interesante, aunque por supuesto lo podemos ver desde el punto de vista que cada uno de esos ha permitido caracterizar y comprender la enfermedad en una persona, también cada uno de esos subtipos nos ha permitido entender la función de cada uno de esos genes e incluso romper con esquemas o conocer nuevas vías que afectan la glicosilación, porque por ejemplo, pues de manera natural podríamos pensar que mutaciones en las glicosiltransferasas, como es en un gran
una gran parte de estos casos, son las que van a estar afectando la glicosilación celular. Pero en años recientes, como vamos a ver posteriormente, hemos encontrado otras proteínas que no son glicosiltransferasas, pero que por su función importante para la homeostasis y la función de esas enzimas, al estar afectadas, afectan la glicosilación. Y entonces nos ha permitido el encontrar esas mutaciones en personas que están enfermas y entender el fundamento celular, pues entender más sobre cómo se realiza la glicosilación celular. Ahora, por supuesto, a mí eso me puede interesar, pues porque soy médico, porque me interesa la cuestión del diagnóstico, pero también a ustedes les debe interesar, porque como les mencioné, estas rutas metabólicas que se van describiendo gracias a la presencia de estas enfermedades que posiblemente si no estuvieran, no se hubieran encontrado esos nuevos elementos, pues cada uno de ellos son elementos manipulables, tanto en procesos que pueden ser en células animales para biotecnología o en su caso para desarrollar o encontrar rutas alternas en nuestras propias vías metabólicas para tratar de sobrepasar ese defecto, ¿no? Entonces me parece que es algo que puede ser muy interesante para nosotros. Como pueden ver, una gran parte de estos nuevos genes que han sido identificados son mutaciones en glicosiltransferasas. Posteriormente tenemos afectación de genes que participen en la síntesis y transporte de los sustratos donadores, es decir, de los glicosilnucleóticos, los UDP, GDP manosa, UDP galactosa, glucosa, CMP ácido siálico, dolicol fosfato manosa, etc. Todos esos sustratos donadores que las glicosiltransferasas van a utilizar. Entonces, aquellas enzimas que participan en la síntesis de esos sustratos o en su transporte, ¿por qué su transporte? Porque la mayor parte de ellos se sintetizan en el citoplasma y la mayor parte de las reacciones de glicosilación se llevan a cabo en el lumen de los organelos, por lo tanto requieren transportadores. Entonces, aunque tengas tus glicosiltransferasas y los sustratos donadores, si no tienes los transportadores o están afectados, no vas a tener glicosilación. Esto es de lo que les hablaba. Varios enfermedades genéticas son las que han sido descritas en años recientes de proteínas que están involucradas en la homeostasis del Golgi y en el tráfico de proteínas. Posteriormente vamos a ver que el proceso de glicosilación, la construcción de estas cadenas, es un proceso secuencial, es como una armadora de carros. Entonces, si tú no pones la enzima que te tiene que hacer las últimas modificaciones de esa cadena y la pones al principio o no está, pues obviamente vas a tener una glicosilación aberrante. ¿Quién se encarga de localizar esas proteínas en el cis-Golgi, en el trans-Golgi, en el retículo endoplásmico? Bueno, otro grupo de proteínas que por supuesto se encargan también de localizar otras proteínas que no son glicosiltransferasas. Pero en estos pacientes donde se identificó problemas de hipoglicosilación proteica, pues se caracterizó que las mutaciones estaban en proteínas que participaban no directamente en la glicosilación, sino en hacer que las proteínas que sí participan directamente en la glicosilación puedan realizar su función. Por ejemplo, en la síntesis de lípidos. Entonces, si alguno de ustedes recuerda o lo conoce, muchas de las reacciones de glicosilación, particularmente de la N-glicosilación, que es de la glicosilación más representativa en el cuerpo, parte de esa construcción de las cadenas depende de sustratos donadores de tipo dolicol fosfato manosa, dolicol fosfato glucosa. El dolicol es un portador lipídico. Entonces, lo que se descubrió también en años recientes es que pacientes que no podían sintetizar estas cadenas de carbohidratos, pues todas las glicosiltransferasas estaban bien, pero los sustratos donadores no estaban. Y desde el punto de vista del carbohidrato, la síntesis de la glucosa o de la manosa, no había problemas. El problema es que no había dolicol. ¿Por qué no había dolicol? Porque había un problema en la síntesis de ese dolicol. Y proteinsinasas, que bueno, van a ser proteínas que van a estar fosforilando algunas de estas glicosilaciones, particularmente lo que es la O-glicosilación de tipo O-manosilglicosilación, donde es un residuo de manosa unido a un grupo hidroxilo en una serina o treonina de una proteína, y esa manosa después se extiende con otros carbohidratos, es fosforilada. Entonces, cuando esas proteinsinasas no fosforilan esas cadenas en ese O-manosilglicano, pues ese glicano no va a poder estar asociándose a su ligando y va a tener problemas funcionales. Entonces, sí. Ahorita. Sí. Las glicosiltransferasas
su función se ve afectada porque la estructura podría ser diferente. Bueno, si hay mutaciones, por supuesto, es por afectación en la estructura. No se degradaría. En ocasiones se puede degradar, ¿no? Pero muchas veces, en la mayor parte de los casos que he visto, la glicosiltransferasa sí está expresada. Hay, por supuesto, casos donde la mutación pues va a generar una degradación. Incluso hay algunos casos en donde se da un desorden congénito de la glicosilación. La glicosiltransferasa está expresada y no se sabía, estaba todo, estaba el sustrato donador, estaba la el gen de la glicosiltransferasa estaba bien secuenciado, no había mutaciones, pero el producto proteico no se estaba expresando, pero el gen no tenía mutaciones, ¿no? Entonces como que era un interrogante de por qué está pasando esto si el gen está bien. Entonces posteriormente se encontró, que es el caso de algunas, no todas, es que algunas de estas glicosiltransferasas requieren de chaperonas, ¿no? Y entonces una de estas chaperonas, que es la COSM-C, es la que estaba mutada y generaba una degradación de la glicosiltransferasa, ¿no? Entonces, y esto da un síndrome, no recuerdo si está aquí, por eso lo mencioné, un síndrome que se llama síndrome TN, en donde las personas van a tener la expresión en su sangre de un antígeno glicosídico que normalmente no debemos de expresar, y eso va a estar generando reacciones con autoanticuerpos, ¿no? Pero, por supuesto, y en la cuestión de la homeostasis, hay la homeostasis en la mayor parte de los desórdenes que están descritos, de estas proteínas, digamos, paralelas que mantienen la función, pues el gen está, la proteína está, pero la proteína está en otro lado donde no debe de estar, o sí está en donde debe de estar, pero, por ejemplo, el pH no es el adecuado, y entonces no funciona, ¿no? Entonces tenemos varias variantes en cada una de las funciones de cómo se ven afectadas las glicosiltransferasas. Bueno, los CDGs, que son comúnmente conocidos, estas enfermedades, vienen de Congenital Disorders of Glycosylation, son enfermedades hereditarias autosómicas recesivas causados por defectos en la síntesis de los glicoconjugados. La mayor parte de ellas son autosómicas recesivas, ya se han descrito como unas 4 o 5 que tienen carácter de transmisión dominante, pero la mayor parte de ellas son autorrecesivas, y como les mencioné, hay desórdenes de la N-glicosilación, de la O-glicosilación, de los glicolípidos y de anclas de glicosilfosfatidilinositol. Si por ejemplo nos vamos a esta figura donde podemos ver bien cómo en el retículo endoplásmico una primera etapa en la síntesis de los N-glicanos es la síntesis de este glicano que se llama un glicano precursor, que está formado de 2 N-acetilglucosaminas, 9 manosas y 3 glucosas. Esta síntesis de un glicano precursor es importante en el control de calidad de las N-glicoproteínas. Posteriormente en el Golgi sufre un remodelamiento una vez que esto ya es transferido a la proteína. Aquí lo que estamos viendo es que este glicano precursor, hasta llegar a este punto de síntesis, desde los primeros bloques de carbohidratos, se va construyendo en el portador lipídico dolicol. Después, ya al finalizar la síntesis de este glicano precursor, vemos que es transferido por una oligosacariltransferasa que está conformada de varias proteínas, es transferido a una proteína en proceso de cotraducción. Y entonces, en cada uno, aquí estamos viendo cada una de las enzimas, y que obviamente estamos hablando de glicosiltransferasas. Vemos una manosiltransferasa que está utilizando GDP manosa para ir construyendo esto. Una parte se da en la cara citosólica y posteriormente hay una flipasa que todavía no se ha identificado cómo sucede esto, en donde toda esta cadena se voltea hacia la parte luminal o cara luminal del organelo y continúa su construcción. En cada una de esas etapas vemos glicosiltransferasas, vemos cómo se sintetizan nucleótidos azúcar a partir de la fructosa 6-fosfato, que se convierte en manosa 6-fosfato, manosa 1-fosfato y después en GDP manosa. Y así hay varias rutas bioquímicas que estamos viendo ahí. Donde está marcada una X, pues han sido ya mutaciones en pacientes que se han identificado y que al estar presentes pues tienen como consecuencia afectar la construcción de estos glicanos. Y como se podrán imaginar, pues lo que sucede en la mayor parte de los casos es que cuando se detiene el proceso por alguna mutación, pues vamos a tener una acumulación de ese producto, y muchas veces, en la mayor parte de los casos, no va a ser transferido a la proteína, por lo que vamos a tener proteínas que no van a tener los glicanos. Diferente
así suceden las mutaciones en el Golgi, en donde el glicano sí va a estar transferido ya, pero el tipo de glicano que vamos a tener, si está afectada alguna ruta de la remodelación del glicano precursor y su reconstrucción en formas diferentes, pues sí vamos a tener los glicanos, pero no van a ser normales. Y eso nos va a permitir definir, como vamos a ver ya posteriormente, a través de ciertas técnicas de isoelectroenfoque, pues definir perfil tipo 1 o tipo 2 de isoelectroenfoque para saber si el problema está en el retículo endoplásmico o en el Golgi. Y entonces aquí es lo que vemos en el Golgi. ¿Qué pasa? Pues ahí tenemos el glicano precursor hasta allá, ya está unido a la proteína y pueden ver que hay una remodelación con glicosidasas. Entonces se reduce la estructura. Por supuesto vemos que hay mutaciones ya en estas glicosidasas que pueden estar afectando y deteniendo el proceso, y conforme reducimos empezamos otra vez a crecer y podemos tener todas las variantes que pueden existir, ¿no? Y es en este tipo de variantes en donde vemos las principales diferencias de glicosilación que puede haber entre un conejo y un ser humano, entre un chimpancé y un ser humano, entre una vaca y un conejo, porque generalmente la parte del retículo endoplásmico está muy conservada, incluso comparando esa vía bioquímica con respecto a la levadura, es casi idéntica. Lo que cambia es lo que sucede en el aparato de Golgi, y es ahí en donde vamos a estar viendo las principales afectaciones. Y aquí tenemos algunos ejemplos. Otra vez recuerden que en donde están las X son problemas que se han identificado. Aquí volvemos a ver, glicosiltransferasas, como podemos ver, galactosiltransferasas que están siendo afectadas, pero vean cómo hay estos transportadores, como el transportador del Golgi de GDP fucosa o el transportador de CMP ácido ciálico también en el Golgi, en donde están mutados. Esto es importante, ¿por qué? Porque nos permite, y esto estamos hablando que se empezaron a detectar estos pacientes alrededor del 2005, más o menos. Hasta antes de eso no se sabía que había transportadores, ni se había caracterizado su función. A partir de ahí se empezó a caracterizar su función, y de todos sus más de 90 subtipos, ahorita ya andamos como en 98 subtipos, realmente con los dedos de esta mano podemos contar los que tienen tratamiento que puede revertir el problema bioquímico que tienen, ¿no? Y uno de ellos es precisamente esta enfermedad, que es el CDG12, aunque ya la nomenclatura ha cambiado, en donde ya no se habla de CDG12, porque pues, con más de 90 subtipos ya estaban casi en CDG2Z, ¿no? O sea, ya no había abecedario. Entonces ahora ya no se usa esta nomenclatura, y lo que se usa es el gen que está afectado seguido por _CDG. Sí, esa es la nueva nomenclatura que se utiliza. Y entonces, en esa nueva nomenclatura, este transportador es SLC35C1-CDG, transportador de GDP fucosa. Y entonces, lo que se le da a estos pacientes puede sonar muy simple, y a veces son estas cuestiones, estas respuestas simples que permiten dar un tratamiento curativo a los pacientes. Pero estando afectado el transportador de GDP fucosa, lo que se le da a los pacientes es fucosa oral. Entonces, elevar los niveles plasmáticos de fucosa permite los defectos que puede estar ocurriendo. Por supuesto, solamente en aquellas mutaciones que son parcialmente inactivantes. En aquellos pacientes cuyas mutaciones completamente destruyen la función del transportador, el elevar los niveles citoplasmáticos de fucosa no funciona, ¿no? Pero para muchos de ellos, pues ha permitido generar un tratamiento que revierte los problemas de fucosilación. Y entonces, por supuesto, no tenemos tiempo para ver los más de 90 subtipos que hay, y vamos a ir navegando muy rápidamente sobre algunas de las cuestiones clínicas y bioquímicas que interesan a estos pacientes. Estos tipos de CDG son de los más frecuentes y de los primeros que fueron caracterizados molecularmente en los años 80 y 90. Y lo que podemos ver, o lo que quiero transmitir con esto, es vean más o menos el cuadro clínico que tienen los pacientes, y lo voy a ir leyendo. Deficiencia en tiroglobulina, hipotiroidismos, deficiencia de la glándula tiroides, estrabismo, tienen problemas oculares, hipoplasia cerebelar, entonces el cerebelo, que es una estructura cerebral, está chiquita, hipotonía axial, no tienen fuerza en la espalda, tienen que estarse deteniendo así, convulsiones, retraso psicomotor, distribución anormal de la grasa, pezones invertidos, no crecen
hepatomegalia, hígado grande, fibrosis hepática, coagulopatía, es decir, tienen tendencia a sangrar o a la trombosis, y enteropatía perdedora de proteínas. Entonces en los intestinos se les están saliendo las proteínas. Lo primero que podemos entender de esto, que es por simplemente defectos en la construcción de un N-glicano adecuado, es que la glicosilación, particularmente en organismos multicelulares como nosotros, de nuevo, en donde es tan importante la comunicación celular, el no tener un buen N-glicano construido, por muy poquito que sea el defecto en su estructura, va a tener una afectación multisistémica. ¿Qué quiere decir esto? No hay ningún tejido en nuestro cuerpo, que no tenga procesos de glicosilación. No hay ningún tejido en nuestro cuerpo que no tenga N-glicosilación. Por lo que si hay una mutación, lo vamos a ver representado en varios tejidos. Hablamos de niños que tienen enfermedades multisistémicas. Por supuesto, hay excepciones. Hay algunos que tienen 2 o 3 signos nada más. Otros, personas que tienen solamente retraso psicomotor y clínicamente no tienen alguna otra cosa. Muchas veces cuando ya vas a ver los niveles bioquímicos, sí empiezas a ver alteraciones. Pero la mayor parte de ellos son niños con enfermedad multisistémica y que tienen una afectación neurológica importante. ¿Y se sabe la causa? O sea, este es el efecto, pero ¿se sabe la causa? Sí, lo vamos a ver. Se va a poder comprender mejor con una de las enfermedades que vamos a ver y que tiene que ver con la comunicación, de nuevo, ¿no? Ahorita lo comentamos y se me olvida, me recuerda, ¿sí? Por ejemplo, aquí es lo que les comentaba, esto pues fue en el 2010, no hace muchos años. Pacientes igual con cuadros clínicos multisistémicos en donde se veía que había hipoglicosilación proteica. Al final lo vamos a ver, no hay un cuadro clínico, o muy pocos, pero en realidad no hay uno que los médicos digan tiene un CDG. Pueden tener muchos otros tipos de enfermedades. Entonces, desafortunadamente tenemos que empezar con estudios bioquímicos para ir descartando y empezamos generalmente por las más frecuentes. Recuerden que estas son raras, entonces generalmente no son las primeras que se van descartando, desafortunadamente. Y entonces al final, por marcadores séricos de proteínas glicosiladas que podemos utilizar para ver si hay hipoglicosilación en ese paciente que pudiera ser la explicación a su problema clínico que estamos enfrentando, se vio en estos pacientes que había problemas en la síntesis de los N-glicanos y al final se pudo llegar a entender que el problema en uno de ellos, 2010, era un problema en la conversión del poliprenol al dolicol. Entonces no es un problema directamente ligado a la glicosilación o a la glicosiltransferasa o a la síntesis del sustrato donador de las glicosiltransferasas. Es un problema en la síntesis de dolicol. Por supuesto, el dolicol, al ser utilizado para otras cosas, pero principalmente para la portación lipídica y la construcción de ese N-glicano durante su primera etapa del retículo endoplásmico, pues al no poderse sintetizar, por supuesto vas a tener una deficiencia de N-glicoproteínas. Y de nuevo, pues son mutaciones que están presentes en todos los tejidos con la consecuente deficiencia. El PM2-CDG, que estamos viendo aquí, es también uno de los más frecuentes. Era que se conocía como CDG1B que vimos en una diapositiva anterior. Estos de los primeros defectos, tanto el MPI-CDG y el PMM2-CDG, participan en la conversión de la fructosa para poder sintetizar GDP manosa. La GDP manosa, si pueden ustedes ver, va a ser muy importante para ir transfiriendo esa manosa al dolicol y después estar usándola sobre todo para las reacciones de síntesis del N-glicano en la parte citosólica del retículo endoplásmico para las primeras etapas del N-glicano. Y entonces vemos que uno de los defectos en el MPI-CDG es que la fructosa 6-fosfato no puede ser convertida en manosa 6-fosfato. En la siguiente enfermedad, ¿qué pasa? Que la manosa 6-fosfato no puede ser convertida en manosa 1-fosfato. De nuevo,
es parte importante en la síntesis de los glicosilnucleótidos. ¿Por qué particularmente es importante esta enfermedad? Porque se ha hecho desde ese entonces, de hace más de 15 años, 20 años ya, mucho estudio sobre esta enfermedad. Uno, porque es frecuente, es de los más frecuentes, pero que tienen tratamiento con manosa oral. Así como les dije, para el transportador de GDP fucosa, que se llama fucosa oral, pues en este caso podemos dar manosa oral. Pero díganme ustedes ahí, ustedes que son ingenieros o muy cercanos a ellos, ¿cuál de esas dos enfermedades puede ser tratada con manosa oral? ¿Esta o esta? ¿La de la izquierda? Entonces, en este caso, ¿qué está pasando? La fructosa 6-fosfato no se puede convertir a manosa 6-fosfato, pero si yo le doy manosa oral y elevo los niveles plasmáticos de manosa, la manosa es transportada al interior de la célula y tenemos sinasas que van a estar fosforilando la manosa, ¿sí? Y entonces vamos a poder solventar la necesidad de esta enzima y vamos a tener incremento de manosa 6-fosfato, no por esta ruta, sino por la de la manosa oral, y podemos solventar el problema, el impedimento bioquímico que tenemos. Sin embargo, bueno, en los pacientes que el problema es la conversión de manosa 6-fosfato a manosa 1-fosfato, pues ahí no va a estar sirviendo de nada, porque lo único que podemos hacer con la manosa oral es incrementar los niveles de manosa 6-fosfato, pero el impedimento está después de eso y entonces ahí quedamos atorados, ¿sí? Entonces, una cosa muy importante de estos tratamientos, tanto el de fucosa como el de la manosa oral, es que son tratamientos que salvan la vida. O sea, de un niño que está por morirse por la fibrosis hepática, la coagulopatía, el hecho de administrarle la manosa oral corrige esto y básicamente los mantiene con una calidad de vida muy cercana a la normal. Entonces, es un tratamiento verdaderamente corrector. Por supuesto, tenemos varias enfermedades que no sabemos cómo corregir, o si a través de procesos, finalmente de rutas metabólicas alternas, podemos definir o tratar de encontrar maneras de hacer llegar esos carbohidratos o que sean transferidos cuando hay un defecto en el aporte de los sustratos donadores. Pero bueno, obvio, también depende de qué tan dañada esté la enzima, ¿no? Depende de la mutación, y decías también que son autosómicas recesivas, entonces sí podría ser que si la enzima es parcialmente funcional, al incrementar la concentración de manosa 6-fosfato, tú forces a que se produzca el producto en un poquito de... Claro, en algunas, cantidad, o sea, ¿no? se podría hacer eso, nada más que en algunos experimentos en donde han intentado eso, o sea, tú elevas, sí pasas aquí, pero elevas demasiado la manosa 6-fosfato, y entonces después para degradar esto utilizas mucho ATP, y entonces hay una depresión de ATP en las células y se mueren, ¿no? Entonces eso lo han intentado a nivel de ratones, pero al hacer eso varios de ellos se mueren, ¿no? Entonces evidentemente depende de la mutación y por supuesto del control que puedes tener de los niveles para que no caigas en una toxicidad, ¿no? Porque como sabemos, muchos de los productos los elevas y pocas veces se quedan ahí elevados, ¿no? Se van hacia otro lado, y si son procesos que usan energía, a veces el costo-beneficio no es el adecuado. Esto, por ejemplo, bueno, es uno de los fenotipos que podemos ver en estos pacientes. Yo tengo una pregunta acerca de la toma de la manosa. ¿Existen estudios en qué parte del sistema digestivo se absorbe mejor? Creo que en el intestino delgado, pero no sé en qué parte del intestino delgado, si el duodeno, el yeyuno o el ilion, pero principalmente es a nivel del intestino delgado. Sí. Gracias. Sí. Generalmente se tiene una sola mutación en un solo gen, o se pueden encontrar diferentes mutaciones en diversos genes que de algún modo... Bueno, en todos estos casos lo que se ha encontrado es una mutación en un gen, ¿no? Que causa la enfermedad. Sin embargo, retomando la importancia de tu pregunta, es que lo que siempre nos enfrentamos, y no solamente con estas enfermedades, es que tú puedes tener pacientes que tienen la misma mutación que otros, o sea, pero el fenotipo es distinto, ¿no? Es más severo, es más grave, y yo creo que
ahí pues todavía tenemos un reto a nivel genético de entender que efectivamente la causa fundamental de la enfermedad es esa mutación, pero algo que contribuye en cómo se va a expresar esa mutación es el contexto genético, ¿no? Que no es la presencia de otras mutaciones, sino pues las actividades que de manera natural hay variación en los seres humanos, pero a esas variaciones, esos cambios frente a una mutación generan un fenotipo distinto, ¿no? Por supuesto hay mutaciones en donde pues todos los que tienen esa mutación tienen luxación de la cadera, pero hay mutaciones en donde hay una variabilidad desde que no tiene retraso muy leve a un retraso psicomotor muy severo, y es la misma mutación, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Seguramente hay un contexto genético alrededor de eso que está afectando ya la expresión del fenotipo. Entonces tenemos aquí, bueno, puede no verse de manera muy definida, pero son estos pezones invertidos. Bueno, en este caso de la administración de Manosa revierte todos los cambios que había sufrido el organismo. Sí. Bueno, obviamente si ya tienes, o sea, si tienes una coagulopatía, es decir, si estás sangrando, tienes tendencia a formar coágulos, porque está afectada la cascada de coagulación, porque, bueno, una cosa que no les pregunté es, ¿por qué creen que tienen coagulopatía? Y bueno, la respuesta, porque no tenemos mucho tiempo, es porque los factores de coagulación, varios de ellos son glicoproteínas, porque hay problemas de hipotiroidismo, porque muchas de las hormonas estimulantes de las glándulas son glicoproteínas, y al no estar correctamente glicosiladas, la estimulación no va a ser adecuada, o los factores no van a estar realizando su función, ¿no? ¿Sí? ¿Sí te contesté la pregunta? Sí. Iván, pero hay muchas de estas enfermedades que tal vez nunca las vemos porque se mueren, ni siquiera nacen los bebés, ¿no? Por supuesto, o sea, hay por supuesto muchas de las enfermedades genéticas no las hemos caracterizado, ¿por qué? Porque son abortos, ¿sí? O simplemente nunca hubo implantación, por ejemplo, ¿no? Tal vez